¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la Radio. Mi nombre es Priscila Gómez y estamos aquí de lunes a viernes a las 9 de la mañana por la 103.3 para compartir poesía en español de todos los tiempos y todo aquello que está haciendo noticia en el arte, en la cultura, en la literatura, todo esto que nos hace mejores personas. Y hoy quiero empezar el día con una reflexión que a mí me llamó mucho la atención y quiero compartir con todos los oyentes de Radio Chiriquí y lleva por título ¿Eres consciente de tu valor? Es una historia pues bastante interesante para reflexionar. Dice así: un día un padre muy orgulloso de su hija le dijo: te has graduado con matrícula, por eso te regalo este coche que compré hace muchos años. Es viejo, pero antes de dártelo, quiero que vayas a un lugar de venta de coches usados y digas que se lo quieres vender, a ver cuánto te ofrecen. Y la hija así lo hizo, y al regresar le dijo a su padre: me ofrecieron $1,000 porque es un coche usado. Su padre le dijo: de acuerdo, ahora llévalo a una casa de empeño. La hija fue a la casa de empeño y cuando volvió le explicó a su padre: la casa de empeño me ofreció $100 porque es un auto muy viejo. Por último, su padre le pidió que lo llevara a un club de coches clásicos y cuando ella regresó le dijo muy emocionada: algunas personas del club ofrecieron $100,000, ya que es un Nissan Skyline R34, un coche icónico y buscado por muchos. Entonces, su padre le dijo: el lugar correcto te valora de la manera correcta. Si a ti no te valoran, no te sientas mal. Solo significa que no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran. Nunca te quedes en un lugar donde nadie ve tu valor y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz. El valor correcto. Esta es la reflexión para iniciar el programa del día de hoy. Hoy vamos a estar conversando con el escritor Amílcar Gotti, quien tiene una serie de libros bastante interesante, empezando con Los secretos del acta, y ahora nos va a hablar de su nueva publicación que va a estar presentando en la Feria del Libro de Panamá, que se llevará a cabo en el próximo mes de agosto. Esto en el siguiente bloque. Antes de pasar con Amílcar, quiero comentarles que próximamente aquí en nuestra provincia, en David Chiriquí, vamos a estar teniendo una conferencia magistral del señor Gustavo Cervino. Probablemente ustedes no recuerden quién es Gustavo Cervino. Él es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes del 72. Su conferencia magistral se llama Gestión de la Adversidad. La tragedia de los Andes fue uno de los accidentes aéreos más grandes y recordados del siglo XX. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que trasladaba al equipo de rugby All Christian Club desde Montevideo hasta Chile, se estrelló en la cordillera. 16 personas lograron sobrevivir soportando el frío y varias penurias, y uno de ellos fue Gustavo Cervino, quien este próximo 9 de julio va a estar aquí en la Plaza Copeve a las 5 de la tarde, pues dando su conferencia magistral Gestión de la Adversidad. Y usted puede pues adquirir sus tiquetes en la página web www.emceventos.com y a través de el WhatsApp 6110-1373, 6110-1373. Y bueno, para más información también puede contactarlos a través de Instagram, @emceventos. Definitivamente pues qué bueno que este tipo de conferencias estén llegando a David, que no solamente se queda en la ciudad capital.
Gestión de la adversidad, definitivamente creo que hay mucho que aprender sobre esto, principalmente el tema de la resiliencia. Tenemos que aprender a que luego de una adversidad, pues después de la tempestad, siempre viene la calma y el sol vuelve a salir, y es interesante el testimonio que puede dar en este caso Gustavo Cervino. Ajá, cuéntame, Verónica, ¿tienes algo que comentarnos? El nombre, sí, muy buenos días a todos los amigos oyentes, me resultaba bastante particular, y es que recientemente a través de Netflix pudimos conocer parte de la historia de Gustavo, pues él es parte de la Sociedad de la Nieve, y él es uno de los supervivientes que en efecto se encargó de recolectar, para todos los amigos que de repente también les suena el nombre, de recolectar los recuerdos que pudo de cada una de las personas que fallecieron en este trágico accidente. Así que sin duda es una experiencia que merecemos regalarnos y conocer de esta viva persona, toda la experiencia que vivió en una de las montañas más difíciles, la de los Andes. Bueno, es así como nos menciona Verónica. Gustavo no solo salvó, sino que homenajeó a los compañeros fallecidos tras recopilar sus pertenencias como si fueran medallas, siendo este un claro ejemplo de la capacidad de sobreponerse en un momento crítico desde la aceptación y adaptación a los hechos que la vida le ha permitido experimentar. Y bueno, pues tener esa sensibilidad con los seres queridos de sus compañeros fallecidos, y en medio, yo no sé, yo me imagino que uno pensando a ver cómo sobrevive, y él además de pensar a ver cómo sobrevivía, también tenía pues ese sentimiento en su corazón de poder darle un consuelo a los familiares de sus compañeros fallecidos. Definitivamente mucho que aprender, y qué bueno, aplaudimos la iniciativa de, bueno, pues de las empresas que están trayendo a este conferencista internacional aquí a nuestra provincia. Ojalá se den más eventos como este, y necesitamos pues que la gente apoye, que el público vaya, porque definitivamente va a ser una inversión que puede cambiar su vida. Así que los invitamos pues a contactar a los amigos de EMC, quienes son los organizadores de esta conferencia magistral, Gestión en la Adversidad. Como ya nos mencionó Verónica, un tema que está ahorita mismo en Netflix, lo vamos a tener aquí en nuestra querida ciudad de David. Así que pues para toda la comunidad chiricana, y bueno, también los de Bocas del Toro, ¿por qué no los de Costa Rica?, que tengan interés, este 9 de julio va a estar aquí Gustavo Cervino, y justamente, Verónica, ese día es mi cumpleaños, el 9 de julio estoy yo de cumpleaños, así que pues los que nos escuchan, si quieren enviar las flores, los libros, aquí la emisora está abierta desde temprano, acá pueden recibirlo con mucho gusto. Bueno, ya vamos a pasar, Verónica, con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue más cerca de usted. Y en el siguiente bloque vamos a estar conversando con el escritor Amílcar Gotti. Así es, tal como lo anunciamos, estamos aquí hoy con nuestro amigo, el escritor Amílcar Gotti. Amílcar, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Poesías y Poetas en la radio. No te escucho. Ok, vamos a ir con un cambio musical y vamos a arreglar estos problemitas técnicos que estamos teniendo con la conexión, y a la vuelta vamos a estar conversando con Amílcar Gotti. Si ya no soy la música que llevas dentro, si ya no soy el viento que te eleva y que te lleva donde quieras, lloraré después. Ahora solo mírame otra vez. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, estamos de vuelta, nuestros queridos radioescuchas, con el escritor Amílcar Gotti. Tal como lo habíamos anunciado, Amílcar es un escritor y masón panameño que ha participado activamente en varios cargos en logias de diferentes jurisdicciones, y en sus novelas Los secretos de El Acta y El amanecer de Janus teje una historia ficticia inspirada en sus propias experiencias y hechos de la vida real. A través de sus escritos, Amílcar Gotti ofrece una visión única del funcionamiento interno de la hermandad masónica, basándose en su conocimiento y experiencia de primera mano. Bienvenido, Amílcar, a Entre Poesías y Poetas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Priscila por permitirme
hablar en tu programa y pues dar a conocer mis obras. Muchísimas gracias. No, gracias a ti de verdad pues por tomarte el espacio y estar pues acompañándonos hoy. Amílcar, cuéntanos un poco pues desde cuándo empezaste con este tema de escribir, de estar pues en investigación más que todo, porque tus obras literarias son bastante investigativas. Bueno, esto comencé aproximadamente hace 2 años haciendo las investigaciones inicialmente relacionadas con el Acta de Independencia de Panamá y la Orden Masónica Panameña, ya que mi antepasado, Ernesto Gotti, era miembro del Consejo Municipal y era el secretario quien firmó el Acta de Independencia. Y había una polémica en relación a quién redactó el acta, porque muchos dicen que fue Carlos A. Mendoza. Sin embargo, en el Acta de Independencia parece que era mi tatarabuelo, bueno, mejor dicho, mi bisabuelo, Ernesto Gotti. Y bueno, y a raíz de eso empezó esta investigación, ya que Carlos A. Mendoza pertenecía a la Orden Masónica Panameña y tenía un alto grado, así que en mi mente comenzó a desarrollarse esta trama que terminó siendo Los Secretos del Acta, ¿no? Cuéntame una cosa, ¿en tu familia alguien más había tenido la curiosidad de investigar o ver algunos documentos que pudiera tener tu bisabuelo? ¿Alguien había tenido como que pues esa curiosidad de tenía alguna investigación previa? Sí, y inclusive antes de mi libro se han publicado varios reportajes acerca de la polémica. Mi abuelo Ernesto Gotti también tengo un documento donde le envió, cuando él formó parte del gobierno de Endara, una solicitud para que se enclareciera. Sin embargo, pues no se le dio seguimiento, ¿no? Y en vista de esta situación, cuando empecé a investigar acerca del tema, me di cuenta que Carlos Mendoza pertenecía a la Orden Masónica y un miembro de la familia me dijo que seguramente era un complot masónico. Fue esto lo que me inspiró a hacer la investigación. Y esto abrió, pues, obviamente, un abanico de posibilidades, de información que yo la verdad no conocía. Y por medio de los lectores me di cuenta que yo no era el único. Hay mucho desconocimiento acerca del tema de la Orden Masónica en Panamá. Y esto me llevó pues a seguir trabajando en las siguientes 2 novelas que terminé haciendo, ¿no? Y es que en Panamá nosotros tenemos una historia muy vinculada con la orden masónica que nosotros ignoramos, precisamente como somos un país de paso. Y en esa época, antes de la construcción del canal, de la construcción del ferrocarril, después del canal francés, llegaron a venir muchas personas de todos lados, no solamente de la orden masónica, sino de otras fraternidades. Y lo más seguro es que lo que están escuchando esto, y nosotros inclusive tuvimos en algún punto algún antepasado que formó parte de una de estas fraternidades sin saberlo, precisamente por la gran cantidad de personas que formaban parte de estos grupos, ¿no? Interesante, pero ahora, Amílcar, otra cosa. Un tema es investigar, pues por tener esa curiosidad de tus antepasados y esclarecer los hechos, y otra cosa es hacer una novela, pues con un tono ficticio, con personajes y todo lo demás. Esta faceta, cuéntanos cómo inició. ¿Tú ya tenías alguna experiencia escribiendo? ¿Habías hecho pues algún tipo de ensayo, de artículo? ¿O cómo fue tu formación para poder escribir una novela? Muy bien, yo en mi área de trabajo realmente yo había hecho documentos relacionados con mi trabajo, etcétera, y esa era mi experiencia que tenía. Y cuando era más joven yo estuve en una banda que se llamaba Baladí, yo era compositor de las canciones, etcétera. Inclusive Brenda Lao grabó una canción que yo compuse y eso era realmente mi única experiencia que tenía. Sin embargo, cuando yo viví en el extranjero, y parece mentira, cuando tú estás lejos de tu país, cuando más piensas en tu país, las cosas, dije, hombre, sería chévere hacer algo que hable sobre estos temas, sobre mi antepasado. Fue donde se me ocurrió la idea de sentarme y escribir. Es decir, el género novela jamás lo había escrito, así que yo tengo algo muy particular y quizás cuando me lean se dan cuenta que es como un estilo muy, muy, muy interesante. Cuando yo escribo, y no sé si te pasa a ti o le pasa a los escritores, pero yo me imagino como una serie, una película. Es decir, hay personas que escriben y se guían con el formato de su escritor favorito, cómo modulan las palabras, etcétera. Como un referente, ¿no? Exacto. Yo lo que hago es que yo cierro los ojos y me imagino como si estuviera en una película. Y lo que yo estoy viendo es lo que escribo, es lo que escribo. Entonces, por eso mis novelas de alguna forma tienen como que un ritmo muy rápido, muy ágil, porque va de una escena a otra y de repente hay un cliffhanger, de repente pasa, etcétera. Y así mismo fue como lo escribí.
Y muchos de los diálogos que aparecen en mi novela son diálogos reales que yo he tenido con personas pues muy similares a mis personajes y se sienten muy naturales también. Es decir, no son palabras muy rebuscadas, son palabras que la gente pues de repente entiende, ¿no? Entonces, y básicamente ese es mi estilo, la forma en que escribo. Y lo otro que hice fue que yo inicialmente decidí hacer una novela porque me di cuenta que para dar a conocer esta información, si lo hacía en un libro, por ejemplo, un libro que se llamara, no sé, Polémica del Acta de Independencia o Historia de la Masonería, de repente es muy en frío, ¿no? Y me di cuenta que la novela y la historia de alguna forma tiene una característica, ese recurso que es hasta mágico, porque cuando tú lo lees, si el lector, si tú lo enganchas con la trama, lo enganchas con el personaje, establece cierto rapport y cierto interés, esa información que estás transmitiendo lo va a internalizar más, porque se va a emocionar, está esta parte de la emoción. Entonces, eso es lo que me inspiró al final, dar a conocer esta información por medio de una historia, una novela, que fue básicamente lo que hice, sin embargo, sin dejar atrás el contenido informativo, y por eso en mis libros yo incluyo recortes de periódico, yo incluyo fotografías, incluyo mapas, de manera que el que lo lee un capítulo llega al final y pasa la página y dice, oye, pero esto es mentira, y va al final y ve el templo, y dice, oye, este templo yo no sabía que existía, oye, esta polémica será real, pasa la página, oye, la crítica del 2001, wow, están hablando de eso, oye, este señor si era masón, oye, hay una foto de él, you know? Entonces, a pesar que es una historia de ficción, está basada en hechos reales porque yo incluyo fotos de los templos, mapas, documentos, que son cosas reales que están alrededor nuestro, ¿no? Y que existen. Qué interesante. Una pregunta, ¿cuál es tu profesión o tus estudios base? Porque me mencionabas pues, que habías hecho algunas cosas en tu trabajo. Claro. Bueno, yo toda la vida he trabajado en el área hotelera. Mi último trabajo dentro de hotel fue en el Hotel Hilton. Yo era director de Revenue y manejaba el Waldorf y el Hilton. Y luego ahora estoy trabajando en Oracle, apoyando a las empresas de forma remota y en sitio con los sistemas hoteleros. Y mi área es full hotelera. Entonces, en el área de Revenue yo tenía que hacer procedimientos para todos los departamentos del hotel, para finanzas, etcétera. Y eso era básicamente como le llamaban los SOP, ¿no? Standard Operations Procedures, todos los manuales. Yo escribía todo eso, a mí me encantaba escribir. Y eso era básicamente el tipo de cosas que yo hacía, ¿no? También dentro de la orden masónica yo escribía lo que llamamos planchas. Y planchas son simple y sencillamente un escrito que tú haces sobre un tema masónico y lo desarrollas y lo presentas en logia. Y a mí me encantaba hacer eso. Aparte de componer las canciones, que lo hacía cuando era más joven en la banda. Y era lo que hacía, o sea, de por sí a mí escribir me gustaba, de repente me llamaba la atención, pero nunca el género novela hasta que llegó pues esta oportunidad de hacer la primera novela, Los Secretos del Acta. Muy interesante porque, Amilcar, sabes que rescato de eso, que no importa cuál es tu formación, no importa a qué te dedicas, o sea, pues siempre hay la manera pues de irte por el lado literario, por el lado de las letras, tú eres un ejemplo de esto, ¿no? Pero tus novelas se encierran mucho pues, en una investigación histórica y no solamente, o sea, a mí me encanta que tú eres muy apasionado las veces que hemos podido compartir en eventos de los escritores independientes en Panamá, o sea, para que la audiencia conozca a Amilcar, esa como el cuento, por decirlo de alguna manera, y te va diciendo, bueno, los templos, yo la verdad es que no conozco mucho del tema masón, pero te va diciendo, mira, tal monumento que está aquí, tal cosa que está en mi pueblito, tal otra cosa. Entonces uno se va haciendo como un mapa mental y también es un tema, y ahora entiendo, porque es que también eres del área de turismo. O sea, todos estos monumentos, toda esta historia, a la final también es un producto turístico. Y qué bueno que lo puedas mostrar a través de la literatura, porque todo se puede conectar y podemos dar un muy buen producto a través del arte, a través de la cultura, a través de la historia, y en este caso, pues, a través de la literatura en tus novelas. Entonces tú has hecho como que un buen mix con la experiencia que has tenido, con tus gustos en el tema de la música y el tema de escribir. O sea, una cosa es escribir un proceso y otra cosa es hacer un personaje. Sin embargo, nunca está de más. Así es, totalmente. Bueno, la verdad que es un reto, ¿no? Fue muy ambicioso, sin embargo, bueno, se dio gracias a la oportunidad y al final lo que más me gusta es la reacción de los lectores, ¿no? Cuando leen la novela y me dicen al final o me escriben por Instagram y que, wow, yo no sabía esto, y me mandan información y que tú sabes que mi abuelo tenía esta medalla, yo no sabía y me la manda y que, wow, si eso es tal cosa, y conectar con la gente es lo principal para mí, y al final dar a conocer esa información que se pierde.
O sea, aquí, por ejemplo, en Panamá existieron más de 30 grupos fraternales y no hay ningún libro que hable de eso. Y eso es tan importante y parte de nuestra identidad, porque en un momento cuando vinieron los trabajadores del canal no existía el seguro social. Entonces ellos entraban a estos grupos y esos grupos hacían como de cooperativas y se apoyaban. Entonces, como en esa época existía la segregación tan fuerte, los masones americanos, que eran los fuertes realmente en esa época, y los panameños, que eran muy elitistas en esa época, no permitían iniciarse a los afrodescendientes o a gente que no fuera blanca. Entonces entran a estos grupos. Entonces, por eso la gente dice, pero ¿por qué en Colón habían tantos estos grupos, etcétera? Bueno, esa es la razón. Pero al empezar a estudiar eso, tú te das cuenta el momento histórico que vivía, por qué pasaba eso, por qué existían, por qué hubo esa proliferación en el siglo XVIII en Inglaterra, en Estados Unidos. Estamos hablando de los Elks, los Redman, los Shepherds, los Mechanics, pero la gente no tiene ni idea de eso. Hay un directorio inclusive en el Roberto F. Chiari, donde aparece en esa época, en la década de los 20, el número de teléfono de la persona, dónde trabajaba y si era masón, en qué logia estaba. O sea, al nivel de la masonería estaba que hasta en el directorio salía en qué logia era la persona. Wow. Entonces, pero son cosas, nadie habla de eso. Es un tema tabú, no sé si por temor o qué, pero la historia es así. O sea, la historia no es para que nos guste, es un récord de lo que pasó y es parte de nuestra identidad. Precisamente eso llevó a que estemos donde estamos ahora y es interesante entenderlo también. Y definitivamente, como tú dices, no es un hecho de que si nos gusta o no, sino es un referente, ¿no? Pasa mucho también con, por ejemplo, los temas de la Biblia. Hay gente que no estoy de acuerdo. O sea, la Biblia, primero que todo, fue un libro de historia. O sea, fue un libro para contar hechos y que los que vienen después de nosotros, pues sepan por dónde anduvimos. Es prácticamente lo mismo. No es un tema de gustos, es un tema de referencia. Entonces, Amílcar, tenemos Los secretos del Acta, que es la primera novela que lanzaste hace como 2 años, ¿cierto? Sí, aquí la tengo, Los secretos del Acta. Luego tenemos El amanecer de Llanos, que fue la segunda. Y ahora digital ya está disponible. Primero Dios, espero que para finales de julio y la Feria del Libro tenga mi tercera, que es Rasgando el velo de la marca, que la tengo aquí. Y en esta novela, en muy particular, quiero comentarla porque en este lugar yo menciono lugares de Chiriquí. Estuviste por acá también hace algunos meses haciendo pues ese recorrido y toda esa promoción de la obra. En Los secretos del Acta ellos tienen que buscar pistas en la ciudad de Panamá, donde yo menciono los lugares, los sitios. En El amanecer de Llanos tienen que buscar pistas en la ciudad de Panamá y Colón, y ahí es donde yo empiezo a hablar sobre los otros grupos fraternales como los Mechanics, etcétera. Y yo lo que hago en esta novela es que yo coloco la foto y pongo un código QR, de manera que cuando lees el capítulo al final, no solamente ves el templo a que yo me refiero, sino que puedes escanearlo y te mando un video donde yo profundizo y hablo más del grupo. Y en la tercera subo el nivel y hablo de lugares en Panamá, Colón y en Chiriquí. Entonces, yo lo que hago es que igual que con El amanecer de Llanos, yo te coloco la foto de los lugares y un código QR. Y en marzo, efectivamente, estuve haciendo unas investigaciones en Chiriquí. Visité el templo de masónico en David también. Estuve en Sitio Barriles. Sitio Barriles también va a aparecer en esta novela. Y estuve visitando un campamento de la OTO en Boquete también, que es muy interesante, y también aparece en la novela. Y de eso se trata, ¿no? De que no solamente sea una historia, sino que sean cosas reales, que la gente cuando lo lea al final le quede algo y quiera seguir buscando e investigando también por su lado, ¿no? Una pregunta, Amílcar, o sea, ¿los libros tienen una secuencia? ¿Hay que leerlos en ese orden o no necesariamente? Bueno, las historias son independientes, sin embargo, cronológicamente ocurren una después de la otra. Es decir, en Los secretos del Acta, cuando los protagonistas se inician en la orden masónica, en El amanecer de Llanos, ahí cierra una historia y empiezan en El amanecer de Llanos una completamente distinta, no es una secuela, pero ellos ya son masones y ya se conocen. Entonces, para entender cómo se conocieron, ellos se conocen porque se inician juntos en la primera novela. O sea que es bueno tenerla cronológicamente porque entienden más a los personajes. Y en la tercera, uno estuvo de viaje, regresa al país y ellos se reconectan de nuevo. Y obviamente ya son masones, ya se conocen, solo que ellos se han alejado de la orden y quedan envueltos en esta investigación que tiene que ver en la tercera novela con la visita de los judíos, criptojudíos en el siglo XVI a América. Y una de las figuras principales que yo menciono es la figura de Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila viene de una familia de criptojudíos, judíos conversos de Segovia.
y es súper interesante porque es una figura muy enigmática. No sé si sabías, pero Pedro Arias Ávila vivió más de los 90 años, que inclusive en esta época es una locura, imagínate en esa época. O sea, él Exacto. peleó Su contra nivel los de vida moros. era, en ese tiempo era pasando Exacto. los 60, 65. Exacto, él peleó contra los moros en España, o sea, no era una persona que le huía a la muerte. Él entró a Darien con aproximadamente 1000 hombres y el 90%, casi el 80% murieron y él estaba vivo, él quedó vivo después de más de 60 años. Es decir, un tipo muy particular. Y entonces hay algunas teorías de que él practicaba algunos temas de magia cabalística, porque él inclusive él tuvo un ataque donde prácticamente se murió y resucitó, y él viajaba con un ataúd también y conmemoraba esa fecha con un ataúd. Es decir, una figura muy enigmática. Y yo menciono el tema de los criptojudíos en Panamá. Hablo de los fuertes, como el fuerte de San Lorenzo, Panamá Viejo, y lo hago en torno a un ritual masónico que se llama el grado de la marca. Por eso se llama rasgando el velo de la marca. Entonces yo profundizo más en la parte esotérica y mística de la orden masónica en esta tercera novela, que era lo que los lectores me pedían. Me decían, oye, yo quiero saber más de la parte esotérica de la orden, etcétera. Y producto de ese feedback, entonces fue pues que resultó esta novela, que es la tercera que estoy lanzando digitalmente, ya está en Amazon, y espero en julio y en la Feria del Libro va a ser el lanzamiento oficial el 17 de agosto a las 3 de la tarde. Va a tener en físico en la Feria del Libro en Atlapa, que va a ser rasgando el velo de la marca que está aquí. Bueno, varias preguntas, varias preguntas. Por acá Sí. me pregunta mi compañera Verónica de Controles que si tú has pensado hacer un libro donde se narren los aportes de la comunidad masónica en Panamá. Yo me imagino que tienes muchos proyectos porque estos tres libros han salido en un periodo menor de 3 años. No me imagino cómo está ese cerebro a mil, entre miles de planes y proyectos, y ahorita podemos conversar un poquito sobre eso. Pero luego de Rasgando el Velo de la Marca, ¿ya estás trabajando en algún otro proyecto y has pensado pues, en comunicar, más que todo comunicar esos aportes que ha tenido los masones en Panamá? Bien, excelente pregunta. De mis 2 primeras novelas ya tengo la traducción en inglés, The Secrets of the Brotherhood and The Dawn of Janus. A corto plazo, mi siguiente proyecto es traducir Rasgando el Velo de la Marca al inglés también, para tenerlo, espero que antes que acabe este año. Después de eso, quiero dedicarme a dar a conocer los libros, no solamente localmente, sino de forma internacionalmente. Y quiero enfocarme en eso porque por estar escribiendo mucho creo que no he podido darlos a conocer. Entonces quiero darme como un tiempo para darlos a conocer. Existen libros como el libro Constructores de la Nación de César del Basto, muy buen libro que recomiendo. Creo que lo tienen en la librería cultural, donde ya hablan de los masones en Panamá y sus aportes. Así que no sé si título, por favor? Constructores de la Nación. César del Basto, si se comunican con la librería cultural, lo tienen ahí. Con el señor Fraguela, yo sé que lo tienen ahí. Así que ese libro es muy bueno. Sí me gustaría más adelante hacer un libro de masonería que no sea novela, pero más que todo que hable de la historia de la masonería y los grupos fraternales en Panamá, que siento que, a diferencia de estos libros, como el que mencioné del Basto, etcétera, no hay un libro que hable de eso. Entonces sí me gustaría hacer un libro que como que profundice en otros temas que todavía no se han explotado, como lo que te acabo de mencionar. Cuando yo empecé a investigar sobre los otros grupos fraternales, por ejemplo en Boca, si vas a Changuinola, tú ves algunos templos abandonados y la gente dice, ¿eso qué era? No hay récord de eso, la gente, eso lo dicen verbalmente, pero no hay un libro que hable de eso, que rescate eso. Por ejemplo, vas a San Miguel y arriba del Teatro Apolo, por San Miguel, ahí está Sojourner's Temple, se ve que hay un templo y la gente dice, ¿y eso qué? Nadie sabe qué es eso. Entonces sí me gustaría hacer un libro que hable de la historia de las órdenes en generales, incluye la masónica y esos grupos en Panamá, como para rescatar esa historia y que haya para futuras investigaciones y legados, que por lo menos quede un récord escrito que rescate esa historia, ¿no? De esa información. Eso me gustaría hacerlo, no sé si el otro año, quizás más adelante en el siguiente, porque quiero dedicarme a dar a conocer los libros, sobre todo ahora que los tengo en inglés, pues obviamente en el mercado anglo para darlo a conocer. Y bueno, y en un futuro, ojalá, mi sueño es que ojalá se pudiera hacer una adaptación de mis novelas a una película, una serie o algo así.
Así Claro que que si hay alguien que me quiera contactar por ahí, que tenga ese potencial de ayudarme en eso, bienvenida a la ayuda, ¿no? Y ese sería mi sueño realmente, por ahora. excelente, ¿no? Pues estás muy bien redireccionado, muy bien enfocado. Bueno, una pregunta más en cuanto al tema pues de ¿tú has tenido contactos, has tenido algún tipo de autorización, de permisos de los masones para poder tú pues, hablar de ellos abiertamente en tus novelas? ¿Cómo, entiendo que tú estás dentro de la orden, hay un proceso, hay un protocolo, o sea, ¿cómo funciona? Pues porque estás investigando y estás publicando asuntos que, como tú bien lo dices, no son conocidos, entonces ¿hay algún protocolo, hay algún proceso? ¿Cómo ha sido en ese caso pues tu experiencia? Excelente pregunta. Bueno, las novelas, partiendo de que son totalmente separadas de la Gran Logia de Panamá, ellos no tienen nada que ver con esas novelas. La única vez que los contacté para pedir una autorización fue en los secretos del acta, porque yo coloco la foto de Calvá Mendoza con su stash que le llaman de grado 33. Y esa foto yo la tomé dentro del templo de calle 13 y pedí autorización y me la dieron. Sin embargo, en ninguna de mis novelas yo revelo nada que se pueda considerar un secreto dentro de la orden, o revelo una forma de que ellos se puedan identificar o alguien se pueda hacer pasar por masones, por lo cual no revelo nada realmente que pueda ser considerado secreto. Y las personas que aparecen aquí como masones, que yo menciono que son masones, son personas que anteriormente a mi obra ya han revelado que son masones, o sea, yo no he revelado. Y en el caso de Cecil Haynes, por ejemplo, que fue post-mortem, yo pedí la autorización de su familia. Diciendo esto, la gran mayoría de mis lectores son masones, porque mucha de la información que aparece acá, incluyéndome yo, que lo investigaba, no la conocían. O sea, por ejemplo, en los libros yo menciono templos abandonados, que los mismos masones no saben que existen templos abandonados. Hablo de la historia de algunos orientes, de algunos grupos fraternales. Y por medio de la novela, inclusive, de alguna forma estoy enriqueciendo el acervo masónico, porque estoy dándole a conocer al público acerca de esta fraternidad, ¿no? Sin embargo, ellos no tienen ni me han hecho saber de ningún inconveniente que han tenido con ninguna de mis obras. En algunos casos sí me han pedido que, por ejemplo, si hay un tema de un templo, que solamente sea una foto de afuera, que no sea de adentro, y eso pues se ha hecho, obviamente, pero dar a conocer la información que tengo, hasta ahora no he tenido ningún inconveniente con la orden. Interesante, porque sí hay cierta mística en cuanto a la orden masón, incluso como dices tú, o sea, las personas que han aparecido en el libro que tú dices que son masón son porque antes públicamente lo han dicho, y esto entiendo porque es que no se dice públicamente, o sea, hay como hay una mística en cuanto a esto, ¿no? No es abierto que digan yo soy o pertenezco o salgo, algunos sí, otros no sé a qué orden lleva esto, pero sí he notado ese misterio que hay Te ahí, lo por puedo eso. Pues, explicar, si te parece, ¿sí? si me permite, lo puedo explicar, sí. Como te mencioné, a inicio del siglo XX hay un directorio donde abiertamente eran masones. Hay un libro que se llama, que puedes ir al canal de Panamá, al Museo del Canal de Panamá y lo ves, que se llama Freemasons and the Panama Canal, donde abiertamente están todos los que eran masones, y eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa? En algún momento en la historia de Panamá llegaron a entrar grupos de alguna forma religiosos un poquito más extremos, y entonces, ¿qué pasa? Con ciertos prejuicios de estos grupos, porque no entienden pues qué se hace obviamente, y algunas personas para evitar problemas son discretos. Es decir, yo voy a trabajar en un lugar y yo no sé la persona que trabaja conmigo qué piensa de los masones. Si se entera que soy masón, ¿cómo va a ser mi vida dentro del ambiente laboral, etcétera? Por esa misma ignorancia de la gente. Entonces, por respeto a esa persona y sus circunstancias, uno procura no revelarlo sin la autorización de la persona, porque han visto casos donde gente nada más con llevar un anillo, etcétera, la gente dice esto es del diablo, etcétera, y le hacen la vida de cuadrito. Entonces, para evitar, no es que sea vergüenza, sino para evitar ese tipo de situaciones incómodas, la gente prefiere ser discreto, pero como te dije, a principio del siglo pasado era totalmente abierto y cero problema. Es porque cómo ha cambiado la sociedad precisamente que ha llevado a esa situación, ¿no? Sí, el tema de los anillos también pues es algo que los identifica, que es muy particular de los masones, pero también, o sea, por eso digo, hay algunos que sí, pues no tienen ningún problema, lo cargan hasta con mucho orgullo, pero hay otras personas que tú no te enteras, no te imaginas, y sí hay como ese, digo yo que es hasta cierto punto desconocimiento, entonces pues lo que no conocemos, pues
a veces nos asusta, ¿no? Pero qué bueno pues que este haya sido el tema de estas novelas, porque estás dando a conocer, como ya lo dijimos, mezclas muchas cosas, el tema turístico, que es súper importante, pues el tema histórico y pues toda esta mística que llevan los masones y todo lo que han hecho desde que iniciamos como república. Amílcar, ahora yo quisiera pues cambiar un poquito el tono de la conversación y hablar per se de Amílcar el escritor. ¿Cómo te organizas para escribir? Hay muchas personas, conozco personas que tienen 2 y 3 novelas escritas y no se atreven a publicar, o yo creo que hay algo adentro de sí que les dice, lo que pasa es que tú no eres escritor. Entonces, ¿cómo haces tú que no habías escrito antes, que no tenías una formación literaria como tal, y te lanzas a este mundo y lo manejas tan bien? Porque, o sea, ya vemos lo que son los códigos QR, tus libros están en Amazon, o sea, toda la parte tecnológica, ¿cómo la incluyes dentro de tu obra? Cuéntanos un poquito sobre eso. Wow, mira, yo siempre tuve esa ilusión de hacer un libro. Creo que muchos de nosotros en el fondo lo teníamos. Durante la pandemia, precisamente porque trabajo en el área hotelera, pues tuve mucho tiempo libre y fue en ese momento que dije, "Cha, que es el momento de hacer el libro". Pero para mí, como escritor, lo más importante es tener la historia. Yo he escuchado a muchos colegas que me dicen, no, es que yo escribo con brújula, y eso es que creo que empiezan a escribir y a medida que van escribiendo se les va ocurriendo qué hacer, ¿no? Yo no puedo hacer eso, para mí eso es frustrante, yo necesito saber qué es lo que voy a escribir. Entonces, cuando yo tengo ya la idea de la historia en general, entonces es cuando yo me siento a hacerlo y a escribirlo. ¿En qué momento? Pues cuando tenga tiempo. Tú sabes que dentro del día que uno está trabajando, etcétera, con la familia, en la noche yo trato de ir sacándolo y puliéndolo. Y es la forma en que le escribo. Yo no puedo escribir algo sin tener clara la idea de la historia. Y creo que por eso precisamente es que estas novelas salieron tan rápido, es porque tuve la fortuna, pienso yo, que a medida que yo iba recibiendo información de la gente, etcétera, después de mi primera novela, y ya como que se me ocurrió que sería interesante hacer algo más, se me ocurrió la idea de la historia y dije, ya la tengo que hacer, ya sé qué es, tengo que hacerla, wow, yo no quiero que la gente me lea. Y con la segunda fue lo mismo, oye, qué bonito que la gente me está respondiendo, quiero que me lea, vamos a hacer esta historia, y ya tener la historia en mente. Con Los Secretos del Acta fue un proyecto que yo la verdad pensé que lo iban a leer un par de personas, mis amistades, gente cercana. La verdad que no tenía grandes ambiciones en ese sentido. Sin embargo, cuando se lanzó y se fue corriendo la voz de que era sobre este tema y la gente empezó a leer y me dieron muy buenas reseñas, me dieron muy buenos reviews, entonces fue que yo pues recibí ese feedback de la gente y me fue gustando, ¿no? De alguna forma, y por eso quise hacer el segundo. En mi primera novela, yo hice mi primer draft y me ayudó en la edición y en la revisión Winnie Citón, Roberto Quintero. Winnie Citón ganó el premio Ricardo Miró por una obra que él hizo. Él es muy, muy bueno en su área. Entonces, él me dio como, esa primera experiencia fue como un crash class de todo lo que necesitaba saber con Winnie. Y como yo conozco a Winnie de la escuela, porque estudiamos juntos en el IPA, nos grabamos en el 96, le tengo confianza y él me hablaba quemarropa. Mira, tienes que hacer esto no tiene sentido, papá. Y yo fui aprendiendo. Entonces, con él aprendí la primera novela y ya la segunda, con la experiencia, fue que me sentí suficientemente de alguna forma en la capacidad de hacer la segunda novela, que fue El Amanecer de Janus. Y yo siempre he sido un poco arriesgado, he sido como un poco hasta cierto punto imprudente, creo yo. Y la verdad es que no sé, hice la novela, la escribí, la publiqué y la lancé y dije, tú sabes que el que le gusta, el que no, la verdad me da tres pepinos, no importa. Inclusive cuando yo estaba con mi primera novela, se la pasé a algunas personas del medio y bueno, no sé, cada persona tiene su punto de vista, pero en el medio como que tú te encuentras todo tipo de personas, ¿no? Y las personas eran como muy oye, pero las novelas no se estilan fotos, eso es para otro tipo de libros. Oye, pero códigos QR, oye, pero ese personaje tiene el mismo apellido que tú, no, eso no se estila, etcétera. Y al final dije, ¿sabes qué? Así lo quiero hacer. Soy independiente, ese es mi estilo y vamos como sea. Pero todo el mundo es bien picky. Entonces es curioso porque del medio de escritores todos son así, con muchos comentarios, etcétera, y los que me leen es de que, wow, entonces al final yo digo, ¿sabes qué? Esto es lo que es más importante para mí, that's it. Entonces y eso es lo que me motiva, el feedback de la gente cuando me lee, lo que me comentan, y nada, pues eso creo que es la gasolina que, de alguna forma, para responder tu pregunta,
que me llevó a arriesgarme a hacer estos libros, ¿no? A escribirlos. Me encanta eso bueno, es lo que hay, ¿no? Porque definitivamente cuando hay personas que tienen una formación, entonces pues se meten mucho dentro del estilo clásico y esto y la mayúscula y el punto y coma y todo lo demás. Entonces a las finales yo también soy parecida a ti, yo salgo mucho del protocolo, incluso aquí en el programa de radio también me salgo un poco de lo que es el protocolo, porque esto para mí es como una conversación, no es que yo te mando a ti antes las preguntas y nos tenemos que basar en esto, no, pues a mí me gusta salirme en ese caso del protocolo, porque la vida diaria no lleva un protocolo estricto, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera de ser, y si a ti te parece importante colocar una foto, pues está bien. Y si el código QR va a ahondar en el tema y la persona que le interesa eso, pues por ahí se va y va a seguir investigando por su parte, magnífico, porque a las finales pues la obra está cumpliendo muchos objetivos y uno de esos es despertar en el lector esa curiosidad de querer investigar, de querer saber, y quién sabe si ese lector termina también escribiendo su propia obra o termina inspirándose para hacer otras cosas. Entonces, es un talento que tienes que al compartirlo a tu estilo, a tu manera, va a inspirar a otras personas. Entonces, me encanta que no te hayas ceñido a eso o que eso no te haya limitado, porque a veces pues le pasa a colegas, he visto personas que tienen 3 novelas escritas y no terminan de publicar porque es que acá me dijeron, y entonces todo el mundo dice algo diferente y la regla tal y la regla fulana, pero es que esto es aquí, pero allá otra cosa, y se van enredando y a las finales pues no terminas publicando nada, dejas eso, hay una cierta decepción, pero aquí lo que importa es que tú creas en ti, que creas en tu producto y que te haga feliz a ti, o sea, es una satisfacción personal. Totalmente. Y bueno, en tu caso, pues qué bueno que ha sido bien aceptado por el público. Y mira que yo tuve la suerte... Sí, no, disculpa, no, y lo que te iba a decir es que tuve la suerte de que también en el proceso, tú sabes que es importante buscar un buen editor, ¿no? También, alguien que te revise el libro, la falta ortográfica, la gramática, etcétera. Entonces, me encontraba en el camino con personas que no era que te querían revisar, sino que mínimo era como con una actitud. Y entonces, que espérate, párate. Yo no sé si es porque yo ya tengo más de 40 años, tengo 45 y hay cosas como que yo dije, pero espérate, aguanta aquí. O sea, yo te estoy contratando, vamos a conversar, pero bájate un poco porque o sea, normal, no pasa nada. Porque no eres mi profesor de español. Son unos zumos así, entonces creo que en ese microuniverso como que están allá arriba, pero yo dije, espérate, vamos a... Entonces, me pasó mucho eso y eso como que en el mundo de literario como que me hizo mucho ruido porque tranquilo, vamos a conversarlo. Lo que pasa es que si yo hago las cosas y no pongo mi propia esencia, yo dejo de ser el artista. O sea, es decir, si yo hago que ellos me digan a mí lo que tengo que hacer o lo que está de moda o cómo es la tendencia, entonces yo no voy a ser el artista del público. Entonces, tuve la suerte de toparme con Álvaro Valderas. Álvaro Valderas, desde el momento que hablé con él, hicimos clic, un señor profesional, filólogo, él es español, él trabaja aquí en Panamá, muy respetuoso y y me sustentaba las cosas, pero bien. Entonces, las cosas, él me sugería, mira, esto por esto, y tenía sentido. Entonces, es importante para aquellos que vayan a escribir también que busquen una persona, un editor con que se sientan cómodos, que sea profesional, buenas referencias también, porque también tu libro tiene que pasar ese filtro, que el mío lo pasó. Es decir, todos pasamos por ese filtro. Nosotros no somos, hemos estudiado una carrera en escritura, ni mucho menos. Lo que tenemos aquí es nuestra creatividad y nuestro arte, pero tiene que adecuarse por medio de un profesional, sin embargo, manteniendo nuestra esencia. Hay gente que de repente me decía, bueno, pero es que esa carátula está muy oscura o nadie va a entender eso, y que no, brother, es que es así. Yo la quiero así, no, pero es que eso no es la tendencia, se estila la letra y la fuente, no, tú no entiendes. O sea, hasta ese punto te quieren manipular tus cosas y eso, y yo que no, entonces ya no es mi obra, o sea, yo quiero tener esa simbología, tengo porque por algo lo tiene. Entonces uno se encuentra mucho eso en el ambiente literario, pero tuve esa suerte, la verdad que debo ser franco, de trabajar con personas profesionales que me ayudaron a poder encauzar la... No, vamos a volver a conectar.
Listo, pues estamos de nuevo, pues amigos oyentes, con Amílcar Gotti, que nos está contando toda su experiencia como escritor. Y bueno, ahora en la última parte del programa, Amílcar, porque se nos está agotando el tiempo, yo quiero que me hables, que nos expliques a la audiencia cómo te has apoyado en la tecnología para que tus obras tengan el éxito que hoy tienes. Estamos hablando de que ya las estás traduciendo al inglés, que tienes aspiraciones de ir a un público más amplio, incluso el sueño de que tus novelas sean utilizadas para una producción cinematográfica. Me encanta todo ese sueño y esa vibra que tienes. ¿Cómo te ha ayudado, cómo te has apoyado en la tecnología para tus obras? Perfecto, sí, bueno, yo me apoyé mucho con la plataforma de Amazon. Por suerte, nosotros actualmente ya tenemos una plataforma que nos permite subir nuestros libros, que en el pasado era mucho más difícil. Yo publico por medio de Amazon y ahí en Internet hay muchos videos de YouTube donde te enseñan. Así que aquellos aspirantes no se dejen llevar por esas personas que te quieran asesorar y cobrarte un poco de plata. O sea, trata de hacerlo tú mismo y cualquier cosa me pueden contactar a Amílcar Gotti Escritor y en lo poco que sepa, con mucho gusto les puedo asesorar. Los códigos QR para mí fueron clave porque había mucha información que yo colocaba en mis libros que sentía que quedaba corto con una foto. Entonces con el QR los mando un video donde yo puedo pues desarrollar más el tema. Y finalmente las redes sociales. Definitivamente, yo nunca antes de escribir un libro usé mucho Facebook, ni Instagram, jamás lo tuve, ni TikTok. Y fue a raíz de los libros que creé mi cuenta y pues eso me sirve mucho para subir videos, fotografías, poder contactar con mis lectores. Y pienso que esas son tres cosas que deben tener presente desde el punto de vista tecnológico. El tema de la plataforma Amazon que te permite publicar e imprimir libros. Segundo, la tecnología como QR, etcétera, enlaces externos. Y lo tercero, pues las redes sociales definitivamente hicieron pues una gran diferencia para mí, ¿no? Como escritor. No, y también eres muy activo pues en YouTube, tienes muchos videos explicativos, también mucha, lo que dices tú, la interacción con el público. Ahora bien, también no todo el mundo, y yo creo que en este tema puntual que tú hablas, quizás hay personas mayores que no están tanto en las redes. Ese contacto con los adultos mayores ha llegado per se por el libro. Así es, yo he tenido... Y conversatorios, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar sobre estos temas en algunos sitios donde pues he tenido acceso a ese público. Gente inclusive que me ha leído, que me ha impresionado. Yo me topé inclusive con con escritores como Juan David Morgan, por ejemplo, que sabían de mí. Ya con el hecho de que sabían de mí, de mi libro, dije, wow. You know? Entonces, otros escritores también, ahorita no recuerdo el nombre, este señor que sale en Radar, que trabajó con Ernesto Pérez Valladares, ahí se me olvidó el nombre ahorita, pero él también sabía de mi libro y me sorprendió y de una vez me dijo que bueno, es más, mi libro se lo regaló a otra persona y yo que tiene un libro y se lo dediqué. Y bueno, sí, he tenido esa oportunidad, esa suerte de que me han leído y que les ha gustado el tema, precisamente porque no existen libros que toquen estos temas y la gente pues le llama mucho la atención, ¿no? Y la forma en que lo hago. Bueno, definitivamente, Amílcar, que es un reto. Lo que pasa es que a veces tener mucha competencia es difícil, pero no tener competencia yo creo que es incluso más difícil porque tienes que educar a un público en un tema. Entonces hay como que ir a abrir trocha en eso y abrir trocha es complicado, ¿no? Pero tiene definitivamente pues grandes satisfacciones. Por último, Amílcar, viene la Feria del Libro, la Feria del Libro de Panamá. ¿Cuáles son tus impresiones en cuanto a este evento? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué stands vas a estar? Cuéntanos un poquito sobre esta actividad. Bueno, mi experiencia ha sido positiva, esa conexión con el público, la verdad que eso no tiene precio, no hay forma de igualar eso, ese feedback de las personas. Este año voy a estar, Dios primero, presente, creo que voy a estar en el stand de Nuevas Voces, voy a estar también en un stand que voy a hacer llegar la información cuál va a ser en mis redes sociales, Amílcar Gotti Escritor. Voy a hacer el lanzamiento de mi tercera novela en la Feria del Libro el sábado 17 de agosto a las 3 de la tarde. Va a ser un evento gratuito, pueden visitarme, visitar ese evento. Voy a hablar sobre todo esto que estamos hablando, de los grupos fraternales, de todos los temas que toco en mis novelas, y voy a tener mis libros donde los voy a vender, obviamente, en esa actividad. Y creo que básicamente son los lugares.
en los que voy a estar, pero sí voy a participar. La verdad que la Feria del Libro es un excelente evento para nosotros los escritores, es como quien dice la fiesta del escritor es para nosotros participar, comprar libros, conectar, y es muy bonito, ¿no? Y nada, pues vamos a estar presentes en la Feria del Libro en agosto, sin duda, ¿no? Para este año. Excelente, bueno, Amílcar, de verdad que es un gusto conversar contigo, felicidades, porque pues eres un ejemplo como joven, como escritor, como investigador, porque pues toda la tarea que te has cargado en investigar para estas 3 novelas, pues es digno de admirar, y bueno, pues como ya digo, un ejemplo para las personas pues, que están escribiendo. Por favor, repítenos tus redes sociales, tu manera de contacto para que la gente que te ha escuchado por acá, por Radio Chiriquí 103.3, pueda seguir en contacto contigo. Bueno, un abrazo a todo tu público, mi hermano que en Chiriquí, Vladimir, un abrazo, a Betsaida, a mis sobrinos. Me pueden contactar por las redes sociales en Instagram como Amílcar Gotti Escritor, Amílcar con C, Gotti con doble T. También en TikTok estoy como Amílcar Gotti Escritor. Me pueden seguir, escribirme, yo siempre respondo. Y bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Y muchísimas gracias nuevamente, Priscila, por darme la oportunidad de hablarle a tu público por medio de tu programa. Y felicidades por el trabajo que tú haces también. Por la cultura y pues, por darnos esta ventana a todos y por el trabajo que tú haces excelente. Tú eres una tremenda artista también y escritora. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que lo hacemos con mucho gusto. Las puertas están abiertas para ti y para todos los escritores que van a estar próximamente en la Feria del Libro. Entre Poesías y Poetas busca dar esa buena noticia, apoyar a las personas que pues con alguna dificultad, porque no es fácil en el país donde estamos dedicarse a la literatura, dedicarse a la cultura, así que aquí las puertas están abiertas, tanto de Entre Poesías y Poetas como de Radio Chiriquí, que también siempre apoya la cultura, porque estamos convencidos de que el arte nos hace mejores personas y todas estas manifestaciones artísticas nos van a ayudar a construir una mejor sociedad, una sociedad más consciente. Así que bueno, pues a toda la audiencia de Entre Poesías y Poetas estuvimos conversando con el escritor Amílcar Gotti, que ya está por lanzar su tercera novela. Usted está muy pendiente de él en sus redes sociales y también próximamente en la Feria del Libro de Panamá. Amílcar, muchísimas gracias. Nosotros continuamos por acá, pues ya para finalizar el programa. Quiero comentarles que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. El día de mañana vamos a estar conversando con la licenciada Marta Alvarado. Ella pues nos va a contar sobre el programa Aprender y Crecer, que es del grupo PriceSmart y todo lo que están haciendo por la educación acá en nuestra región chiricana. Así que usted no se lo pierda. El día de mañana Marta Alvarado va a estar aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez y yo les digo hasta mañana.